Hay historias que, si te las cuentan en la calle, piensas que son inventadas, que alguien las sacó de una novela barata o de una serie de suspenso, pero lo que te voy a contar pasó de verdad. Le pasó a un hombre común, de esos que creen conocer a la mujer con la que compartieron media vida, hasta que la muerte lo obligó a mirar más de cerca, a cuestionarse todo, a descubrir una verdad tan fuerte que lo dejó helado. Pero antes, te pido un favor. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país me escuchas, para saber hasta dónde está llegando esta historia. Durante 40 años, su esposa salió de casa todos los jueves con la misma excusa. Voy al banco. Nunca falló. Lluvia, gripe, calor, no importaba. Y él, por amor, por respeto, nunca preguntó demasiado. Pero cuando ella murió de forma repentina, lo que él encontró lo llevó por un camino lleno de secretos familiares, conflictos éticos, traición emocional y una verdad que cambiaría el destino de todos. ¿Hasta dónde puede llegar el amor? ¿Cuánto se puede perdonar cuando la verdad llega demasiado tarde? Esta historia es real. Pero lo más fuerte no es lo que vas a escuchar, sino lo que vas a sentir. Porque el final no está escrito. El final depende de ti, de cómo lo interpretes, de qué harías tú si fueras él. Durante años, todos los jueves, sin excepción, mi esposa se colgaba el bolso al hombro, se acomodaba el cabello frente al espejo de la sala y salía como quien va a resolver algo simple. Voy al banco rapidito, decía. Al principio no me parecía nada extraño. Las parejas tienen sus rutinas, ¿no? Pero después de tantos años, y hablo de más de 40, empecé a preguntarme qué hacía en el banco cada semana, como si fuera un ritual sagrado. Aquello no me parecía normal, pero ella siempre cambiaba de tema cuando yo preguntaba. Nunca dejó de ir, ni en días de lluvia, ni cuando estaba resfriada. Una vez salió cojeando por un problema en la rodilla, y aún así fue. Yo decía, quédate en casa, puedes ir mañana. Pero ella solo me daba esa mirada que decía más que 1000 palabras. Una mirada llena de silencio y al mismo tiempo de algo que parecía culpa. Eso empezó a martillarme la cabeza. ¿Sería una cuenta secreta? ¿Un secreto familiar? ¿Un pasado que me ocultaba? La verdad es que, con los años, fui creando mis propias teorías. Pensé que tal vez tenía problemas de dinero, que debía algo y no quería contármelo. En otra época, llegué a imaginar que había otra persona. Sí, una traición, que usaba el banco como excusa para encontrarse con alguien. No es fácil admitirlo, pero esa duda silenciosa fue corroyendo nuestra relación por dentro. Y lo peor, no tenía pruebas, solo la repetición obstinada de aquel hábito. Pero había algo aún más extraño. Siempre volvía del banco con una expresión que mezclaba alivio y tristeza, como si hubiera visitado una tumba. Una vez pregunté y respondió, algunos compromisos son más grandes que nosotros. Nunca entendí bien lo que quiso decir, pero esa frase se me pegó. Y cuando escuchas algo así de la persona con la que compartes la vida, no lo olvidas. Cada jueves, la misma historia, la misma salida, el mismo silencio. Y por más que todo indicaba que había un secreto, nunca la seguí. Tal vez por miedo de descubrir algo que destruyera la imagen que tenía de ella. Era mi compañera, madre de mis hijos, el pilar de la casa. Pero también era una mujer llena de misterios, y cuanto más pasaba el tiempo, más me sentía un extraño en mi propio matrimonio. Aquello no era solo una rutina, era un código que nunca pude descifrar hasta que murió, y fue solo después de que se fue, tan repentinamente, que todo empezó a tener sentido, o al menos a obligarme a buscarlo. ¿Has sentido alguna vez que empiezas a ver pistas en todas partes? Un cajón mal cerrado,
una foto olvidada, un papel arrugado. Fue en medio de ese torbellino que descubrí algo sobre el banco, una pista, y ahí todo cambió. Con el tiempo, ese jueves se volvió una sombra dentro de nuestro matrimonio. Fingía normalidad, pero cada semana era como tragar una piedra. Comencé a observar los mínimos detalles. Cuánto tiempo estaba fuera, con quién hablaba antes de salir, incluso la ropa que llevaba. Siempre el mismo perfume discreto, el mismo bolso, pero un cuidado con la apariencia que parecía ensayado, como si fuera a ver a alguien, no solo al banco. Recuerdo una vez que pregunté directamente, ¿estás ocultando algo? Ella sonrió, como quien escucha un chiste malo, y respondió con un beso en la frente. Tú eres el único secreto que guardo en el corazón. Y ahí, en ese momento, sentí una mezcla de rabia y ternura. Cómo lograba desarmarme incluso cuando yo quería discutir, pero después quedaba solo con mis pensamientos, y no eran amables. La duda es un veneno lento, silencioso. Empecé a probar sus límites. Un día intenté convencerla de ir juntos. Inventé que debía resolver algo en el mismo banco. Ella, siempre amorosa, dijo que sería perder el tiempo, que ella resolvía rápido y después pasaba por el mercado. Otra vez le pedí que fuera más tarde, porque quería almorzar con ella. Se irritó, cosa rara en ella, y dijo que era un compromiso sagrado. Fue entonces cuando entendí, aquello era más que un hábito. Era casi una religión para ella. Nuestra relación empezó a cambiar, sin escándalos, pero de forma profunda. Teníamos un matrimonio funcional, lleno de apariencias, pero sin espontaneidad. Comencé a mirarla como quien analiza un enigma. En reuniones familiares seguía siendo la esposa perfecta, la madre dedicada, la suegra amorosa. Pero por dentro, algo no encajaba. Ya no sabía si dormía al lado de una mujer enamorada o de una desconocida con una vida paralela. Llegué a pensar en contratar a alguien para seguirla. Sí, un detective. Un amigo en la policía conocía a uno discreto, pero desistí. Me parecía invasivo, sucio, hasta cobarde. A pesar de toda mi desconfianza, todavía la amaba. Y en el fondo, quizás no quería descubrir nada. La ignorancia, a veces, es una manta cómoda, y quizás sabía instintivamente que la verdad traería dolor, un dolor real, de ese que rompe por dentro, y entonces llegó el día en que volvió del banco llorando. Entró en casa, fue directo al dormitorio y cerró la puerta. Me quedé en silencio afuera, con el corazón apretado y sin valor para llamar. Esa noche sentí por primera vez que algo grave estaba por suceder. Una corazonada. La sensación de que todo lo que sospechaba o temía estaba más cerca que nunca. Y yo ni imaginaba lo que vendría. Fue una mañana de jueves. Despertamos como siempre. Preparó el café, intercambió unas palabras rápidas conmigo. Estaba más callada que de costumbre, pero nada alarmante. Cuando pasó por la puerta, sentí un escalofrío. Algo dentro de mí quería detenerla, decirle que no fuera, que se quedara conmigo, pero guardé silencio. La rutina pesaba más. Salió con ese paso firme de siempre, como quien lleva un propósito mayor que cualquier explicación. 2 horas después recibí la llamada. Era del hospital. Mi esposa se había desmayado en el estacionamiento del banco. Un guardia la vio caer y llamó a la ambulancia. Infarto fulminante. Cuando llegué al hospital, ya no estaba con vida. Aquello me golpeó como un camión. Sentí un vacío que ninguna palabra podría llenar. Simplemente me congelé. No lloré. No grité. Guardé silencio, como ella hacía cuando escondía algo. En el velorio, la casa se llenó. Familia, amigos, vecinos, gente que ni recordaba. Todos hablaban de la mujer increíble que era, de su fuerza, su dignidad, su elegancia. Yo escuchaba en silencio, como si hablaran de otra persona.
porque por dentro solo pensaba, ¿quién era realmente? ¿Qué hacía cada jueves? ¿Qué quedó pendiente entre nosotros? El dolor venía envuelto en una rabia silenciosa. Era tristeza, pero también frustración. Me sentía engañado, sin saber por qué. Mis hijos estaban destrozados, claro, pero notaba que parecían más en paz, como si supieran algo que yo no, como si su muerte fuera triste, pero no inesperada. Intenté conversar, lanzar indirectas, pero nadie decía nada. Respuestas genéricas. Ella siempre fue reservada. Tu mamá era llena de sorpresas. Eso solo aumentaba mi inquietud. Era como estar en una película donde todos tienen el guión menos yo. Esa noche, solo en casa, abrí su armario. Por primera vez me permití revisar. Encontré cartas antiguas, perfumes guardados, fotos de infancia, nada inusual. Pero en el bolsillo de un abrigo encontré una llave pequeña, con una etiqueta plástica con 3 letras y un número, CBX 17. Nunca la había visto. La guardé sin pensarlo. Ahí comenzó mi verdadera búsqueda. No por luto, sino por respuestas. Y lo más extraño pasó al día siguiente. Recibí una llamada del banco. La gerente quería hablar conmigo. Dijo que mi esposa había dejado algo a mi nombre. Algo que mantenía bajo total sigilo desde hacía décadas. Mis manos sudaron. Mi mente se aceleró con 1000 hipótesis. ¿Herencia? ¿Deuda? ¿Identidad falsa? Sabía que ahí estaba el hilo del que debía tirar. Y, por primera vez en más de 40 años, me sentía listo para hacerlo. A la mañana siguiente caminé hasta el banco con la llave en el bolsillo y el corazón apretado. Cada paso pesaba 1 tonelada. Era el mismo banco que ella visitó por 40 años. El mismo al que nunca quiso que yo fuera con ella. Entré, respiré hondo y fui directo al mostrador. La empleada me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Cuando mencioné el nombre de mi esposa, sus ojos cambiaron, como si supiera exactamente quién era yo y lo que estaba por descubrir. «Espere un momento, por favor», dijo, levantándose y entrando en una sala interna. Minutos después, volvió con una gerente, una mujer de cabello gris y postura impecable. «¿Usted es Álvaro?», preguntó. Asentí. Ella abrió una carpeta y colocó un sobre la mesa con el nombre de mi esposa escrito a mano. Ella nos dejó instrucciones. Si algo le ocurría, esto debía entregarse directamente a usted. Mis manos temblaban. Abrí el sobre con cuidado, casi temiendo que explotara. Dentro había un billete corto, con su letra, «Lo entenderás cuando abras. Perdón por todo, te amo más de lo que fui capaz de mostrar». Junto al billete había una tarjeta de identificación y un número de cofre. CBX 17, el mismo de la llave. La gerente me pidió que la siguiera. Todo parecía una película, pero era mi vida. Bajamos al subsuelo. Un pasillo frío, revestido de metal y silencio. Desbloqueó una pesada puerta y señaló un cofre pequeño, de acero pulido. Mis manos dudaron. ¿Qué encontraría dentro? ¿Dinero escondido? ¿Un testamento secreto? ¿Pruebas de otra vida? Solo sabía que, a partir de ese momento, ya nada sería igual. Giré la llave. El clic del cerrojo sonó suave, casi poético, y el cofre se abrió. Dentro había una pequeña caja de madera, envuelta en tela roja. La gerente se retiró, dejándome solo. Coloqué la caja sobre la mesa y la abrí con cuidado. Dentro había decenas de sobres, cada uno con una fecha, uno por cada jueves, todos dirigidos a mí. Sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies. Era como si ella hubiera mantenido una conversación secreta conmigo durante 40 años, sin que yo lo supiera. Cartas. 40 años de cartas. En ese instante, todo se detuvo. El ruido del mundo cesó. El tiempo se congeló. Y ahí, entre metal frío y papel envejecido, comprendí.
Mi esposa vivió una vida llena de secretos, pero no para engañarme, quizás para protegerme, o para revelármelo todo en el momento adecuado. La pregunta era, ¿estaba listo para leer aquello? ¿Estaba listo para conocer la verdad que guardó con tanto celo? Ya era tarde para preguntas, pero temprano para la revelación. Tomé el primer sobre con manos temblorosas. La fecha era de 40 años atrás. Era como tocar el pasado. Lo abrí y empecé a leer. Su letra era firme, casi juvenil. En esa carta hablaba de cómo me conoció, de las primeras impresiones que tuvo de mí, del miedo que sentía de amar de nuevo después de una decepción profunda que nunca me contó en vida. Era una confesión, no de culpa, sino de sentimientos. Una versión de ella que jamás conocí. Cada carta era un viaje en el tiempo. Hablaba de nuestros hijos, de cumpleaños, de momentos buenos y también de los malos. Pero había algo común en todas. Se disculpaba por algo que todavía no tenía valor para contarme. Era como si estuviera construyendo un camino de comprensión antes de la gran verdad. Con cada sobre, una pieza del rompecabezas encajaba, pero también crecía mi angustia. ¿Qué era lo que tanto temía revelar? En la 10ª carta encontré la primera pista concreta. Mencionaba un nombre, Lorenzo, un nombre que nunca había escuchado. Decía que, años antes de conocerme, quedó embarazada de un hombre casado. Fue abandonada, humillada, expulsada de la casa de sus padres, dio a luz sola y luego entregó al bebé en adopción. Aquello me golpeó como un puñetazo. Mi esposa había tenido un hijo antes de conocerme, un hijo que ocultó durante décadas, un secreto que quizá moldeó su dolor, sus decisiones, sus silencios. Desde ahí, todo empezó a cambiar en las cartas. El tono se volvía más denso, más tenso. Hablaba de intentos fallidos de encontrar a Lorenzo, de conectarse con él, de reparar el pasado. Y entonces entendí el motivo de tantas visitas al banco. Cada jueves escribía una nueva carta contando lo que pasaba en nuestras vidas. Las guardaba en el cofre, por si algún día él la buscaba. Era su manera de mantener el vínculo con el hijo que perdió. También había documentos, el certificado de nacimiento del niño, una carpeta con papeles de la adopción, una foto antigua con una mujer desconocida, quizás la familia adoptiva, y había dinero. Mucho, más del que imaginaba que pudiera haber ahorrado. Era un fondo que creó a lo largo de 40 años, para cuando él apareciera. Ahí entendí. No me traicionaba. Vivía un duelo secreto, una herida abierta que nunca cerró. Y yo, ciego por la desconfianza, nunca vi el dolor que llevaba. En el fondo del cofre encontré el último sobre fechado para la semana siguiente a su muerte. La carta final escribió como si supiera que no estaría aquí. Decía que si había encontrado todo, era porque ya estaba listo para saber, y terminaba con: Álvaro, no fui perfecta, pero te amé con cada parte que quedó de mí después de perder a Lorenzo. Y ahora, lo que pase a partir de aquí está en tus manos. Después de algunos días procesando todo, algo dentro de mí cambió. Empecé a mirar nuestra historia con otros ojos. El dolor se mezclaba con una nueva compasión. Una empatía que solo nació cuando entendí el peso que ella cargó durante décadas. Pero lo que no me dejaba dormir era Lorenzo. ¿Dónde estaba? ¿Seguiría vivo? ¿Sabría algo? Y, sobre todo, ¿sabía quién era su madre? Comencé a buscar. Usé las pistas de los documentos, fechas, nombres de hospitales, registros civiles. Contraté a un genealogista. Hablé con personas mencionadas en las cartas. Uno de los papeles indicaba una transferencia de tutela en los años 80 a una familia de Córdoba, y ahí encontré un hilo suelto, un hombre llamado Lorenzo Escobar, registrado como adoptado en esa región, justo en el año que coincidía con todo. El estómago se me revolvió.
Le envié una carta. No quería asustarlo. Expliqué quién era yo. Mencioné su nombre y pregunté si podríamos hablar. 2 semanas después llegó la respuesta. Corta, directa, devastadora. Siempre supe que ella existía. Solo no sabía que quería encontrarme. Yo la busqué por años, pero fui rechazado. Leí eso una y otra vez. ¿Rechazado? ¿Cómo? Algo no encajaba con lo que mi esposa escribió en las cartas. Acordamos un encuentro. Cuando lo vi, fue como mirar un reflejo del pasado. Sus rasgos recordaban a los de ella. La manera de caminar, la mirada firme. Hablamos por horas. Y entonces llegó el verdadero golpe. Lorenzo sí había encontrado a mi esposa hace 10 años. Ella lo reconoció, pero negó que fuera su madre. Dijo que debía estar equivocado, que no podía ayudarlo, y él se fue, destrozado. Solo después de eso ella empezó a escribir las cartas todos los jueves. No sabía qué pensar. ¿Por qué hizo eso? Miedo, vergüenza, protección. Quizás no estaba preparada. Quizás mintió hasta en las cartas, o quizás se arrepintió demasiado tarde. Lo único cierto es que Lorenzo volvió a buscarme. Quería leer las cartas, quería conocer la vida de la mujer que le dio la vida. Le entregué todo. Y al terminar me dijo, ella no me quiso en vida, pero me dejó una historia para vivir. Y eso es más de lo que esperaba. Así descubrí que mi esposa pasó toda la vida intentando reparar el pasado, pero solo lo logró después de morir. La mujer que creí conocer por completo estaba hecha de secretos, de dolor y de amor silencioso. Y Lorenzo no era solo su hijo. Era el eslabón perdido que ahora también formaba parte de mi vida. De pronto, la verdad ya no dolía, porque a veces el perdón nace justo donde termina el secreto. Entonces, después de todo lo que viste, dime algo. ¿Realmente conocemos a las personas con las que compartimos la vida? ¿O simplemente aceptamos la versión que nos muestran por miedo a descubrir algo para lo que no estamos preparados? Lo que él descubrió en ese banco no fue solo un secreto. Fue una vida paralela de amor, culpa y redención. ¿Y tú? ¿Guardarías un secreto así durante 40 años? ¿Perdonarías a alguien que ocultó algo tan profundo por tanto tiempo? Ahora quiero que pienses en esto. Final 1. Él acepta todo. Abraza a Lorenzo como parte de su familia y encuentra en ese joven un nuevo propósito, transformando el dolor en un nuevo comienzo. Final 2. No consigue perdonar la mentira. Quema las cartas, elimina el pasado y vive el resto de su vida con un vacío que nada llena. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que pasó? ¿Cuál fue el final verdadero? ¿Y qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. Quiero conocer tu versión. Y si esta historia te conmovió, si te hizo pensar, cuestionarte o sentir algo que no sabías que estaba ahí, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame para más historias que casi nadie se atreve a contar. Porque a veces lo que más nos transforma es lo que no queremos ver. Escribe en los comentarios la palabra Lorenzo para saber que llegaste hasta el final de la historia.